Alléluia. Alléluia. Ça fait du bien de vous voir danser un peu. Ce matin, vous étiez un peu mou, non? Lijepo vas je vidjeti plesati. Es muy bonito veros Commencez à vous réveiller un peu, ça fait plaisir. bailar esta mañana. Estabais sin fuerzas. Empezáis a despertaros. Prijevod funkcionira za sve. ¿Funciona la traducción Je voudrais remercier para todos? tous les traducteurs et les traductrices qui sont là tous les jours et spécialement pour le Festival des Jeunes à votre service. Est-ce qu'on peut les applaudir? Vidjet ćemo hoće li funkcionirati. Veremos si funcionará. Vamos a aplaudirles a todos los traductores que están aquí para vosotros todos los días, especialmente durante el Festival de Jóvenes. Son todo personas maravillosas que tienen una misión muy bonita Vas i za sve one koji su s nama preko svih mogućih sredstava. para vosotros y para todos nosotros que nos unimos aquí a Medjugorje a través de los medios de comunicación. Este es el Festival de Jóvenes 32, 32º. Mi nombre es Mateo. Rođen sam na Nací en Mauritius, u Indijskom en la isla en el Océano Índico. Nací en una familia católica, i posljednji od 4 djece. el cuarto y último hijo de la familia. Kad sam bio mali dečko, bio Cuando era pequeño fui muy piadoso tamo negdje između 8 i 10 y entre los 8 y 10 años imao sam veliku želju postati svećenik. sentí un gran deseo de ser sacerdote. Bien sûr. Ako među vama ima roditelja Si entre vosotros hay padres de familia, y he visto a muchos, no os olvidéis de una cosa. De 7 et 12 ans. budite vrlo pažljivi i gledajte šta se Estad muy atentos y observad qué es lo que ocurre en el corazón de vuestro hijo entre los 7 y 12 años. Dios en esa edad muchas veces le habla al corazón del niño. Et de veiller de près à ce que Dieu dit au cœur de vos enfants. I hvala vam što Gracias porque seréis guardianes de vuestro hijo y porque velaréis sobre lo que Dios hablará al corazón de vuestro hijo. Yo tuve el deseo, por lo tanto, de ser sacerdote y mi secreto se lo confié a mi madrina. kad sam imao 12 Cuando tuve 12 años, les dije a mis padres que me aburría en la misa, više ne želim que ya no quería ir con ellos, que eso se había acabado. prestao sam prakticirati, prestao Dejé de practicar la fe, dejé de rezar. Sud-Ouest, otišao sam u Me školu fui a la escuela a Toulouse, en el suroeste de Francia. studirao sam Estudié la contabilidad, quería ser un experto en ese campo. après 4 ans d'études, je commençais à m'ennuyer. nakon 4 godine Después de 4 años de estudios, me aburrí. J'ai commencé à réaliser qu'au pied de mon immeuble, il y avait des personnes sans domicile fixe i shvatio sam Y primijetio comprendí, me di cuenta que delante de mi edificio había personas sin techo, se drogirao que se drogaban, et qu'il y avait beaucoup de misère au centre-ville même de cette ville de Toulouse en France. i vidio sam da u y vi como en el centro mismo de Toulouse, de la ciudad de Toulouse, había mucha miseria. vjeru sam ostavio još uvijek sve po strani Dejé de lado a la fe, todavía la tenía de lado, Fragile, en détresse. ali sam se počeo pero empecé a interesarme en las personas frágiles, vulnerables, necesitadas. Y eso me abrió el corazón. La détresse humaine, i pred tom ljudskom bijedom Y ante esa miseria humana, počeo sam si postavljati pitanja o empecé a hacerme las preguntas sobre el sentido de la vida. pourquoi la souffrance zašto patnja, ¿Por qué el sufrimiento? fait sur la terre? što radim na ovome ¿Qué svijetu. hago en este mundo? Pour moi, Dieu n'existait plus vraiment. Za mene Bog baš i nije. Para mí Dios ya no existía. Ce n'est pas que j'étais tombé dans une vie de ténèbres comme nous l'avons entendu ce matin, Nisam upao u neki No caí en duboku jamu
kao što sam abismo profundo u oscuridad, como escuchamos esta mañana. ali živio sam bez Boga i u srcu mi je bila velika Pero praznina. vivía sin Dios y hubo un gran vacío en mi corazón. Ici, I tako sam si postavio to neko Y así me hice unas preguntas sobre el sentido de la vida. ¿Qué hago aquí? première, est-ce que je dois devenir, poursuivre mes études, travailler, etc. Naravno, tu su i druge pitanja, trebam li Por supuesto, estaban ahí otras preguntas, que si debería continuar de estudiar, que si debería buscar un trabajo, ali u biti nisam znao šta radim na ovom. pero en realidad no sabía qué es lo que hacía en este mundo y por qué estaba aquí. ¿Para qué? Mes amis m'ont parlé de Medjugorje, I onda su mi prijatelji Entonces mis amigos me hablaron de Medjugorje, étrange, ici dans un pays, en Bosnie-Herzégovine, da se neke čudne stvari događaju. qué cosas extrañas sucedían en un país llamado Bosnia-Herzegovina. Y yo me burlaba de ellos. au mois de mai 1997. Ali u ljetu Pero en el verano del 97, en mayo del 97, rekao sam sebi uzet ću si mjesec dije para mí mismo, voy a tomar un mes para encontrar el sentido de mi vida. dakle završio sam svoj posao, svoje studije Terminé mis estudios y ya estaba libre. 1997, j'arrive ici. i 4. svibnja El 4 de mayo del 97 vine aquí. Et je vais vous lire un petit message du 25 avril 1997. pročitat ću vam Y os voy a leer el mensaje del 25 de abril del 97. Queridos hijos, Aujourd'hui, je vous appelle à lier votre vie à Dieu le Créateur. danas vas pozivam hoy os invito a que Bogom povežete s unáis vuestra vida con Dios Creador, jer samo tako porque solamente así vuestra vida tendrá sentido Dieu est amour. shvatit ćete da y comprenderéis que Dios es amor. Vers vous par amour. Bog me šalje k vama Dios me envía a vosotros desde el amor Puisse vous aider à comprendre. da vam pomogne, para que os ayude Il n'y a ni futur, da bez njega nema ni budućnosti, ni joie, ni y que comprendáis que sin Él no hay ni alegría ni futuro y especialmente no hay salvación eterna. rječice. Hijitos, invite à abandonner le péché Pozivam vas da os invito a que abandonéis el pecado i da prihvatite molitvu, y aceptéis la oración en todo momento. dans la prière, tako da u molitvi Así que en la oración podáis signification de votre vie spoznati značenje. conocer el significado de vuestra vida. à celui qui le cherche. Bog se daje. Dios se da a aquel quien le busca. À mon appel, Hvala što ste se odazvali. Gracias por haber respondido a mi llamada. je n'en croyais pas mes oreilles. Frères et sœurs, Braćo i sestre, nisam Hermanos y hermanas, no me lo podía creer. trouver un sens à sa vie n'avait rien à voir avec Dieu. jer za mene Estaba escuchando eso, porque encontrar para mí el sentido de la vida no tenía nada que ver con Dios. Yo vengo aquí En 5 jours, u roku od 5 dana y solo ma vie s'est transformée. en 5 días mi vida J'ai découvert que se transformó. otkrio sam da me Bog Descubrí que Dios me amaba. après avoir dit pendant des années que tout ce que l'Église racontait, c'était du grand n'importe quoi. nakon što sam godinama Después de que durante años decía que todo lo que la Iglesia decía era un sinsentido, me di cuenta lo soberbio que era. Offensé le Seigneur et que toute ma vie sans lui avait offensé le Seigneur. shvatio sam da živjeti bez Boga Comprendí que vivir sin Dios significa ofenderle a Dios y toda mi vida sin Dios lo ofendía a Dios en realidad. iskusio sam da u Experimenté que en la cruz de Jesús Le pardon de mes péchés. se nalazi se encontraba el perdón de mis pecados. En effet, il y avait dans ce message chaque parole, chaque mot qui correspondait exactement à ce que je cherchais. u toj poruci svaki Ese mensaje, cada frase, cada palabra se refería exactamente a lo que yo buscaba. u to vrijeme tu je bio Fra Slavko. En aquella época estaba aquí el padre Slavko Barbarić, Je vais venir vous parler, dont la tombe est juste derrière vous là-bas. Prije nego što sam došao ovamo da vam se de que viniera aquí a hablaros, fui allí a su tumba a saludarle. Il parlerait aux pèlerins
en plusieurs langues aussi. Jako mi je puno pomogao. Él me ayudó muchísimo porque todos los días hablaba en varias lenguas, así que hablaba también a los peregrinos de Francia. Imao je taj smisao za humor. Tenía mucho sentido de humor y la profundidad. De chaque soir devant le Saint-Sacrement et la croix. I tu su njegove meditacije. Y allí estaban sus meditaciones cada noche ante el Santísimo, ante la cruz. Pour prier. A ja nisam znao. Y yo no sabía cómo rezar. Un ami qui m'avait accueilli ici, Jedan prijatelj koji me ovdje. Un amigo que aquí me acogió c'est très simple. Rekao mi je to jako me dijo, eso es muy sencillo. Je t'ouvre mon cœur. Samo reci Bogu, otvar Solo tienes que decirle a Dios, te abro mi corazón. tebi se predaje. Me entrego a ti. Cœur, viens dans mon cœur. Otvaram ti svoje srce, Te dođi. abro mi corazón. Ven a mi corazón. Commencer à prier parce que je ne savais pas ce que c'était. I tako sam počeo moliti. Y así empecé a rezar sin saber lo que era la oración. Nisam znao šta treba. No sabía lo que había que hacer. J'ai une question à vous poser. Imam jedno pitanje za vas. Tengo una pregunta para vosotros. Viens à Medjugorje pour la première fois. Vous pouvez lever la main. ¿Quién viene a Medjugorje por primera vez? Que levante la mano, por favor. A, ima ih. Levez la main, s'il vous plaît. Liljana, držite ruku gore da vas vidimo. Levantad la mano, por favor. Ima ih. Y mantenedla arriba. Otprilike polovica, Más o menos la trećina, tu negdje. mitad, un tercio. Soyez les bienvenus. Dobro nam došli. Bienvenidos. Que ceux et celles qui n'ont pas fait encore l'expérience de l'amour de Dieu peuvent humblement lever la main, s'il vous plaît. Oni koji još nisu Los que todavía no han sentido el amor de Dios, ponizno dignete. os pedimos que humildemente levantéis la mano. Los que no habéis sentido el amor, experimentado el amor de Dios, podéis levantarla, no pasa nada. Vidi neko ruke u zraku? ¿Alguien ve alguna mano Tout le monde a déjà fait l'expérience de l'amour de Dieu ici. en el aire? No. Iskusili Todos los que están aquí han experimentado el amor de Dios. Bueno, allí hay algunas manos que se han levantado. Pratique. Sad ćemo, Ahora sad ćemo napraviti jednu praktičnu vježbu. vamos a hacer un ejercicio práctico. Ce qui s'est passé aussi ici, c'est la découverte de l'amour de Marie. Ovdje sam isto tako Aquí también descubrí el amor de María. Bien sûr, comme dans toute famille catholique, il y avait une icône de Marie au-dessus de mon lit. kao u svakoj katoličkoj Igual que en toda familia católica, encima de mi cama estaba una imagen de la Virgen. J'ai découvert l'amour personnel que la Vierge Marie m'apportait. ali ovdje sam Pero aquí descubrí el amor personal de la bienaventurada Virgen María. Le livre que j'ai lu en plus de la Bible, c'est le traité de la vraie dévotion à la très sainte Vierge Marie de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. prva knjiga koju sam El pročitala primer libro que leí después de la Biblia fue pravo i pobožnosti el Tratado de la Verdadera Devoción de San Et au cours d'une retraite de prière et de jeûne avec le Père Slavko ici, Grignon de Montfort. na duhovnim vježbama posta i molitve Y en un retiro de oración de ayuno aquí con Padre Slavko en Medjugorje, pročitao sam cijeli taj trakt. leí todo ese tratado. Malena knjižica Es un libro pequeño écrite pour moi. i svaka riječ bila je napisana za mene. y cada palabra fue escrita para mí. Imao sam veliku želju da se Yo posvetim tenía un gran deseo de consagrarme a María y ser totalmente suyo Complètement à Dieu. i da svoj život potpuno y consagrar mi vida totalmente a Dios, Frères et sœurs, darle mi vida entera. donne sa vie à Hermanos y hermanas, kad svoj život potpuno cuando predamo Bogu, le entregamos la vida totalmente a Dios, Marie, kad se potpuno cuando nos entregamos totalmente a María, cuando nos consagramos a ella, qu'elle prend soin de nous. onda iskusimo entonces experimentamos cómo ella se ocupa de nosotros, da našu osobu uzima jako ozbiljno. que toma muy en serio nuestra persona, nuestra vida, Ne samo naše, no solamente nuestra salvación eterna, sino Concret du quotidien. nego cijeli naš život toda nuestra vida en lo concreto, en las cosas cotidianas. Ce partage avec vous, ce moment,
Na kraju ovog Y al final de este Avec vous, cette prière toute simple de consécration à Marie. želio bih diálogo con vosotros, me gustaría rezar con vosotros aquella oración sencilla de la consagración a la Virgen María. Y eso da stvarno permite a María que realmente nos abrace Et d'aller jusqu'au bout avec nous pour que la volonté de Dieu s'accomplisse pleinement dans notre vie. i tako ona može s nama y así ella puede ir con nosotros hasta el final a fin de que la voluntad de Dios se cumpla Alléluia. en nuestra vida totalmente, Vous êtes toujours vivants? del todo. Aleluya, ¿todavía estáis vivos? ¿No tenéis demasiado calor? On va prendre un chant. sad ćemo nešto Damir. odpjevati. Vamos a cantar algo. Damire, On va se réveiller un petit peu, boire un verre d'eau. Damir, ćemo se probuditi, popit čašu. vamos a despertarnos, tomar un vaso de agua. Alléluia. Ja, Frères et sœurs, est-ce que vous êtes heureux? braćo i sestre, jeste li Hermanos y hermanas, ¿estáis felices? Moi, je n'entends pas. ne čujem vas? No os escucho. ¿Estáis felices? C'est bon d'être ici à Medjugorje, n'est-ce pas? Lijepo je biti ovdje u među. Es muy bonito estar aquí en Medjugorje, ¿no? Vous passez peut-être quelques jours, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jours ici. Braćo i sestre, provešćete Hermanos y hermanas, pasaréis algunos días aquí, 3, 4, 5, 7. Le festival de jeunes marque une étape décisive dans votre vie. ovaj dolazak u Međugorje. Esta venida a Medjugorje, a este 32º Festival de Jóvenes, debería ser una etapa decisiva de vuestra vida. Medjugorje no se viene de vacaciones. Una de las características aquí es, Beaucoup d'autres lieux de grâce dans le monde entier. Za razliku a diferencia de muchos otros lugares de gracia a lo largo del mundo, es la radicalidad. Vous avez été peut-être à Rome. Moi, j'ai étudié 3 ans à Rome. Vous avez peut-être été dans d'autres endroits. možda ste bili u Svetoj Tal vez habéis estado en la Tierra Santa, en Roma. Yo estudié 3 años en Roma. Podías haber estado en otros lugares. Un endroit où il y a un appel aussi fort à la conversion. Nigdje nećete naći Pero en ningún lugar encontraréis una llamada tan poderosa a la conversión como aquí. Nuestra vida es importante. samo jedno. Tenemos solo una vida Pas en la réincarnation. Vjerujemo y no creemos en la reencarnación. Ici. Jel netko ovdje vjeruje u rej? ¿Alguien de vosotros cree en la reencarnación? Pas que vous étiez quelqu'un d'autre et que vous serez quelqu'un d'autre après. Ne Non. vjerujete da ste nekad bili netko ¿No creéis que alguna vez fuisteis početak? otra persona y en el futuro seréis otra persona? No, eso no es cierto. Tenemos un comienzo y desde ese momento de nuestra concepción para siempre, Dios para nosotros tiene un plan de amor. Svaki od nas ima Y cada uno de nosotros tiene su camino, un itinerario, una historia sagrada. Aujourd'hui, i to nije nikakav slučaj. Eso no es una casualidad de que tú estés en Medjugorje aquí y ahora. à la conversion. Blažena djevica Marija La aventurada Virgen María aquí nos invita a la conversión, Nous appelle à rejeter la médiocrité. poziva nas da nos odbacimo invita a renunciar a la mediocridad, la tibieza. Tiède, médiocre. šta je to prosječan. ¿Qué es una vida mediocre, To je za tibia cristiana? Eso es acontentarse con un poco de oración, con la misa del domingo, Et au Seigneur, basta. molitvica ujutro, una oración por la mañana, otra por la tarde. Brûlant. a na Le confiamos nuestra vida a Dios y ya está. Pero nuestro corazón no arde. Podéis pensar solo por 2 segundos a la bienaventurada Virgen María tibia. Radical. zamislite jedan trenutak blaženu djevicu Mirar por un instante a la bienaventurada Virgen María que no es radical. Ella es entera de Dios. Ella entera es para cada uno de nosotros hasta el final. Ella es decidida, koja la mujer más decidida que existe. Frères et sœurs, si nous sommes
Ici à Medjugorje, Hermanos y hermanas, Dieu vomit les tièdes. Braćo i sestre, ako smo mi si nosotros ahora estamos aquí en Medjugorje es para que podamos experimentar en qué medida Dios vomita de su boca a los que son tibios. Le permitimos demasiado al espíritu del mundo que nos mene, contamine tanto a vosotros como a nosotros, a mí, que soy sacerdote. zato Y si estamos aquí es para que le permitamos Repartir que nos renueve smo odavde y que nos vayamos de aquí decididos. treba se odreći, Hay que renunciar a una vida mediocre, odreći ćemo se que renunciar a la vida tibia cristiana. Todos nosotros tenemos dificultades, pas facile. razne kontekste, razna uvjetovanja. muchos contextos, condiciones, cosas que nos condicionan en la familia, en la vida profesional, en la iglesia. Hermanos y hermanas, Qu'est-ce que nous choisissons? Što radimo? Što ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que escogemos? Sous la pression du conditionnement, hoćemo li dopustiti ¿Acaso permitiremos que esa condicionalidad nos presione? hoćemo li dopustiti ¿Acaso permitiremos que todo lo que escuchamos a lo largo del día contamine nuestra alma? de nos vies habituelles. kako je lijepo, kako je dobro ovdje na Qué nekom bonito, qué hermoso es venir aquí y salir por unos días de nuestra vida rutinaria para tocar nuestra vocación profunda. Nosotros somos criaturas hechas para amar hasta el final, u nama stanu. para que Dios en nosotros habite, para que demos a Dios a los demás. Avoir 10 sur 20. Kako dugo ćemo se zadovoljavati time ¿Cuánto tiempo nos contentaremos Dans notre vie. que tengamos solo 10 de 20? Dios no quiere que tengamos solo 10 de 20. ozbiljno? Él, nuestra persona y nuestra vida la toma muy en serio y quiere que estemos con Él en el cielo. Nosotros estamos aquí de paso Na ovdje, na ovoj zemlji, y en esta tierra tenemos solamente un tiempo breve que hay que vivir. Vie. hoćemo li spržiti svoj život? ¿Acaso quemaremos nuestra vida por Dios y por los demás? Praviti ¿O acaso haremos compromisos? Une des grâces de Medjugorje, ici, Mezclar cosas. Una de las gracias de Medjugorje es la pureza, kom smislu te riječi. c'est-à-dire sans sentido muy profundo de esa palabra. La pureza significa sin mezclas. Svetoga Puede haber un poquito del Espíritu Santo y un poquito del Espíritu del mundo. Un poquito de amor y un poquito de 1 Jean 2,16, les trois convoitises. žudnja, ali ona nečista žudnja. Oprostite, shvatit ćete. un poquito de amor y un poquito de concupiscencia. Jednostavno mi ne dolazi riječ. Pardon. Convoitise. Ok, vous avez compris? J'ai expliqué. Ok. « 32e Festival des jeunes, frères et sœurs. 32. festival mladih. 32º Festival de Jóvenes, hermanos y hermanas. Aquí tenemos que dejar al hombre viejo. Plénière. Danas je dan milosti. Hoy es el día de gracia. Sans exception, allez nous confesser pendant ces jours-ci. Urgencia plenaria. Todos tenemos que confesarnos estos días
sin excepción y recibir esa gracia de la renovación profunda. Pero hermanos y hermanas, al mismo tiempo tenemos que escoger. Nam često kaže, La Virgen muchas veces nos dice, decidíos por Dios. nije čarobnjak. Dios no es un mago. On očekuje naš slobodni pristup. Él espera nuestra Moramo decisión libre. dati svoj da, svoj fiat. Il a besoin que nous soyons Espera que demos nuestro sí, nuestro fiat. Moramo Tenemos que permitir a que Él en nuestra vida lo haga todo nuevo. 12, verset 2. Rimljanima 12:2. Romanos 12:2. San Pablo dice, Se prilagođavati os adaptéis al mundo actual. nemojte se prilagođavati No os adaptéis al mundo actual, presente. Tenemos que Nous devons prendre la volonté cambiar la vertical y la horizontal. Nuestro criterio tiene que ser la voluntad de Dios, su amor, su bondad, su misericordia. ce que nous dit Saint Paul dans Romains 12, 2. To nam kaže Sveti Pavao u Rimljanima. Eso nos lo dice San Pablo en Romanos 12:2. Moramo ovdje ostaviti sve svoje Tenemos que abandonar aquí nuestra piel vieja, lo que está lleno de miedos, tristeza. sestre. Imate li u sebi strahove? ¿Tenéis acaso miedos en vosotros? ¿Podríais responderme? ¿Tenéis miedos? Peu de peur. Ovdje neki dižu Aquí veo algunos que levantan la mano. Allí hay un poco de miedo. Aquí la gente es muy sincera. Allí también. Ah, mira, ahí también hay gente sincera. Jérémie, prije 2 tjedna Hace 2 semanas, la primera lectura iz del domingo del profeta Jeremías, berger de son peuple, gospodin kaže el da Señor dice que Él solo sería el pastor de su pueblo pétrifié, i da će se on y que Él se ocuparía de aquellas ovejas que da imamo neke očite strahove. Aquellas ovejas asustadas. Está claro que tenemos miedos grandes, que todos pueden reconocer el miedo de la enfermedad, el miedo de la soledad, el miedo de muerte, el miedo del abandono, Da ćemo završiti u miedo de acabar en la silla de ruedas, voir dans les peurs. i sve one slike koje možemo y todas esas imágenes que podemos pensar en todos los miedos posibles. sestre Hermanos y hermanas, el Señor nos ha librado de todos nuestros miedos. Jesús en la barca les dice a los apóstoles, zašto se ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Nos peurs sans exception à Jésus pendant notre pèlerinage ici à Medjugorje. sve svoje strahove bez Vuestros miedos, sin excepción, tenéis que entregarlos a Jesús en esta peregrinación. La palabra de Dios nos dice que Dios nos ha hecho miedosos. Et de cet esclavage-là, Mi smo bili robovi straha, Éramos éramos hombres esclavos del miedo a la muerte, pero hemos sido liberados de esa esclavitud. Y si le pertenecemos a María, ¿acaso María tiene miedo? ona kaže svjedočite Ella dice, dad testimonio de que sois míos. Y si somos de María, rien. i ako se ona si ella no tiene miedo de nada, entonces, ¿por qué deberíamos
temer nosotros. Voy a leer una cita de Jeremías. Que je forme pour vous, oracle du Seigneur. Znam svoje misli, planove za vas, govori Gospodin. Conozco Planovi mir, mis pensamientos y planes para vosotros, dice el Señor, planes de paz y no de desgracia. Os daré el futuro, la esperanza. Jeremías 29:11. bojite li se budućnosti? ¿Es miedo del futuro, hermanos y hermanas? Prilagodite sadašnje Si os adaptáis al mundo de hoy, entonces sí que tenéis mucho que temer. Que votre avenir est noir. jer u duhu svijeta Porque en el espíritu del mundo, cada día os dicen y os convencen de que vuestro futuro es oscuro, que no tenéis futuro, que no tendréis trabajo, que tendréis enfermedades. En una palabra, el espíritu del mundo Espérant. stalno vam govori continuamente os dice que vuestro futuro es sin esperanza, Veut pour nous. tanto que esa desesperación que os lleva al suicidio. Y eso es lo que quiere el demonio para nosotros. Sin embargo, nosotros le pertenecemos a María. No hemos de temer a nada. Nuestro futuro es Dios. Y voy a terminar Par la lecture d'un petit message pročitat ću jednu malu poruku du 25 mai pequeño mensaje del 25 de marzo del 2021. Queridos hijos, vous dire hoy también estoy con vosotros para deciros, hijitos, celui qui prie n'a pas peur de l'avenir. tko moli aquel que ahora no tiene miedo del futuro Et ne perd pas l'espérance. i ne gubi y nadu. no pierde la esperanza. Je répète, Ponavljam, Lo voy a repetir. qui prie n'a pas peur de l'avenir et ne perd pas l'espérance. tko moli ne El que ahora no tiene miedo del futuro y no pierde la esperanza. Car vous êtes miens. vi ste izabrani da Vosotros habéis sido escogidos para llevar la alegría y la paz porque sois míos. He venido aquí con el nombre de la Reina de la Paz Veut l'inquiétude et la guerre. jer đavao porque el demonio quiere la guerra Il veut remplir votre cœur de peur en l'avenir. y la inquietud. Quiere llenar vuestros corazones del miedo por el futuro. Pero el futuro le pertenece a Dios. Soyez humbles. to budite puni Por eso, sed humildes. Rezad Donnez tout dans les mains du Très-Haut qui vous a créé. i sve predajte u y ruku abandonad, entregad todo en las manos de Dios que os ha creado. Gracias por haber respondido a mi llamada. Frères et sœurs, nous allons terminer. Je vous propose en Hermanas, voy a terminar Sestre, predložio sam vam da završimo molitvom con la oración de consagración a la Virgen María. A la bienaventurada Virgen María hay muchas oraciones como estas. a orkestar i zbor će nešto pjevati i svirati, time će nam pomoći. La orquesta nos va a ayudar de fondo. Os invito a levantaros, a poneros de pie. avec moi et avec tous ceux et celles qui sont avec nous par les médias. Zajedno sa mnom i sa svima onim Junto conmigo y con todos los que están unidos a nosotros a través de los medios, Consécration à la Vierge Marie. dirijámonos hacia esta imagen de la Virgen y vamos a rezar esta oración. Entièrement votre vie en main. molit ćemo da potpuno Vamos a rezar para que tome vuestra vida en sus manos totalmente. srca De vuestro corazón, aparte toda la preocupación, todo el miedo. Vos âmes sur toutes les pollutions que vous laissez entrer dans vos âmes. neki iz vaših duša De vuestras almas, limpie toda la suciedad que ha entrado allí en vuestra mente. No os dejéis engañar, hermanos y hermanas.
No permitáis que os engañe la mentira, la ideología, Vierge Marie, nous allons nous remettre la presión. Bienaventurada Virgen María, nos entregamos totalmente en tus manos. et pour tous ceux qui Cada uno de nosotros lo hace pas pu personalmente et qui sont dans nos cœurs. por todos aquellos que no pudieron venir y a los que llevamos en nuestro corazón. Son muchos À vouloir goûter que quieren ser libres, muchos que quieren experimentar esa paz que viene de ti, que viene de Dios. Bienaventurada Virgen María, Reina de la Paz, hoy escojo, oh María, en presencia de todo el coro celestial, para que seas mi madre y mi reina. Te entrego y te consagro con todo el amor y humildad mi cuerpo y mi alma, les extérieurs, moja unutarnja i vanjska dobra, bienes externos e internos, passer el valor de todas mis obras buenas del pasado, presente y futuro. Y te doy la autoridad m'appartient y derecho de disponer de mí y de todo lo que me pertenece, sin excepción. kako ti želiš, Es Božju, la gloria de Dios, prema volji según la voluntad de Dios. chaque pèlerin ici. O Marijo, dođi, María, ven Viens y visita a cada uno de nosotros, a cada peregrino aquí presente. Entra en el corazón de cada uno de nosotros. ton amour maternel. svoju majčinsku ljubav, Paz, tu amor maternal, De l'expérience de l'amour de Dieu i daj svakome da iskusi Božju cada uno experimente el amor de Dios de una manera nueva, renovada. Amén.